Capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice la palabra del Señor: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y lo comprendieron plenamente. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día nos reunimos en tu nombre para primeramente darte la gloria y el honor a ti porque te lo mereces. Tú, nuestro Señor Jesucristo, eres quien merece ser honrado por tu creación. Y a través de este libro queremos entender una vez más quién eres y por qué has ofrecido la salvación a nosotros. Cómo es que nosotros podemos llegar a conocerte mejor y cómo eres tú, Señor, el ser más supremo del universo. Bendice este estudio y usa mi vida, Señor, en esta noche para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando, o vamos a empezar a estudiar esta carta del libro de Colosenses. Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo y voy a poner esto un ratito. Cuando Pablo escribe esta carta, no está en la mejor situación, diríamos, y vamos a ver poco a poco dónde se encontraba. Básicamente el capítulo 1 habla de la preeminencia de Jesucristo, es decir, Jesús es el ser supremo, lo máximo, podríamos llamarlo, del universo. Pablo en este momento se encuentra en la cárcel. Básicamente, capítulo 28 de Hechos describiría la situación en la cual se encuentra Pablo. Está en una prisión romana, pero está lo que se le llamaba un encarcelamiento en casa. Tenía libertad de recibir visitantes, tenía libertad para escribir, y es de este lugar donde escribe no solo una carta, escribe 4 cartas. Por esto, a partir de ahora vamos a estudiar lo que se le conoce como las epístolas de la prisión. Escribió Colosenses, escribió Efesios, escribió Filipenses y Filemón. Desde esta cárcel, que hoy, si tú vas a hacer un tour, se dice que este es el lugar donde Pablo estuvo durante muchos años, aproximadamente 2 años en esta cárcel hasta que él fue ejecutado. Ustedes saben. Preguntándonos, vamos a aprender hoy día, ¿quién escribió el libro? Si nos podríamos, la primera pregunta, básicamente Pablo y Timoteo. Los dos fueron los que escribieron esta carta. ¿Cuándo fue escrito? Entonces tendríamos que ver año 60 al año 62 después de Cristo es donde se fija esta carta. ¿A quién fue escrito? Pues a la iglesia de Colosas. ¿Y de dónde fue escrito? Les escribimos, hace un momento les dije, desde la cárcel en Roma, y Timoteo de visita va hablando sobre esta carta. Hoy, empezar un poquito el trasfondo histórico de este libro, quiero decirles que hoy no existe básicamente una ruina, un lugar como en muchos otros lugares. Colosas está situada en la parte de Asia. Como si ustedes pueden ver el mapa, aquí está Colosas. Si lo agrandamos un poquito más, Pablo, entre su segundo y tercer viaje misionero, va a llegar a esta región llamada Asia. Aquí tenemos ciudades que son más conocidas como la Odisea, como Filadelfia, como por ejemplo Esmirna, que son cartas donde en el libro Apocalipsis se menciona, y es más, hablan de las 7 iglesias.
pero Colosas no se menciona mucho en las 7 iglesias y hoy existe inclusive un tour, sería la parte de Turquía en nuestro mundo actual, que existe el tour de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ellos te llevan y te van llevando por las ruinas, pero es curioso que no hay ruinas de Colosas. ¿Por qué? Porque se cuenta que hubo un terremoto en esta área y Colosas no fue reconstruida. ¿Por qué no fue reconstruida? Porque Colosas era una ciudad más pequeña que la Odisea o Filadelfia. La Odisea llegó diríamos, a ocupar un lugar más representativo desde el nivel político, económico, y entonces, después de ese terremoto, la Odisea ya no tiene vida, diríamos, quedó allí. Colosas era una ciudad también donde había mucho dinero, pero cuando llega el Evangelio, lo curioso es que no fue Pablo quien empezó esta iglesia, no fue el apóstol, fue uno de los discípulos del apóstol Pablo. ¿Cómo fue así? Vamos a seguir viendo el trasfondo histórico y todas las preguntas que nos hacemos frente a este libro. La siguiente pregunta, si es una epístola, entonces, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Pues posiblemente después del Pentecostés o en los viajes de Pablo. O sea, podríamos simplemente hacer una especulación, que personas de Colosas llegaron justo el día de Pentecostés, escucharon el Evangelio, ya tenían algo en su corazón de quién era Jesucristo, pero donde más se puede ver que sucedió algo representativo fue en Hechos capítulo 19, donde Pablo llega a Éfeso. Éfeso era una ciudad mucho más grande que la de Colosenses o de Colosas, y Pablo dice que lo normal era que él predicara en las sinagogas. Después de predicar 3 meses, Hechos 19 cuenta, él a los judíos se fue a los gentiles y estuvo por básicamente 3 años en esta ciudad de Éfeso levantando discípulos, enseñando la palabra. Y dice que venían muchas personas de Asia, muchos, incluyendo a este hombre que plantó esta iglesia que se llama Epafras, día y noche, en la casa de un tal Tirano. Si ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 19, van a ver esta historia. Entonces, ¿de quién estaba compuesto esta iglesia? Pues, como dice el versículo 2, de judíos y de gentiles. ¿Cuáles eran las fuerzas y las debilidades de esta iglesia? Las fuerzas era que Epafras les enseñó. Pablo reconoce lo que ellos ya saben, la fe, el amor y los frutos que estaban dando por la iglesia. ¿Cuáles eran las debilidades? Era la influencia de esas falsas doctrinas gnósticas y a la vez las enseñanzas de esos judíos legalistas. Vamos a ir viendo a medida que vamos hablando del texto, desarrollando más este pensamiento gnóstico que hasta el día de hoy lo tenemos y cómo era esa combinación de los judíos legalistas. Otra pregunta, ¿cuál sería entonces la idea principal de este libro? Lo primero que podríamos decir, ¿quién es Jesucristo? En todo el libro vamos a ir viendo desarrollada la doctrina de Jesucristo. Y he pensado que es tan bueno, y creo que es tan bueno conocer más de Jesucristo, porque cuanto más conozcas de Jesucristo, más difícilmente te van a engañar algunas otras movimientos, religiones o sectas. Lo que se conoce en teología como cristología, un estudio de Cristo, y ahí vamos a ir detalladamente viendo a medida que pasamos en los estudios cada semana. ¿Cuál sería otra idea principal? Número 2, el lugar que Dios le da a Jesucristo. Y número 3, ¿quiénes somos nosotros en Él? ¿Se dan cuenta? Todo es en Cristo. ¿Quién es Él? El lugar que tiene y lo que nosotros somos en Él. Esto va a mostrar la carta de Colosenses. Otra pregunta. ¿Cuál fue la razón principal entonces por la cual se escribió este libro? Para ratificar una vez más,
es para contrarrestar los falsos conceptos e ideas gnósticas y judías que estaban contaminando a la iglesia. Entonces, si nos ponemos a pensar, Epafras les enseña, habla del evangelio, ven sus frutos, ven su fe, ven su amor, pero hay una amenaza. Y esa amenaza pues se levanta en la iglesia y él va hasta Roma, se encuentra con Pablo y le dice: Pablo, mira lo que está sucediendo. Entonces Pablo empieza a escribir esta carta. Hay críticos, como siempre, de la teología liberal, que dicen que Pablo no escribió Colosenses, porque no pudo haber sido el apóstol, porque la forma de escribir es diferente a otras cartas. Y el idioma, la forma digamos, la forma en que va desarrollando los temas tampoco es característica de Pablo. Pues no tiene validez, porque Pablo es interesante que siempre dice: para los judíos fui judío, para los gentiles fui gentil. O sea, Pablo era una persona flexible en el sentido de doctrina de cómo hacer llegar el evangelio. En otras palabras, si lo llamaríamos hoy desde el punto de vista de un predicador, es ver su auditorio. ¿A quién me dirijo? No, yo mismo veo así, ¿no? Si voy a enseñar a adolescentes, no enseñaría como les estoy enseñando ahora a ustedes, porque los adolescentes tienen menos minutos de concentración. En cambio, ustedes tienen más minutos de concentración. Pero si voy a enseñar, digamos, a niños, pues la forma que voy a enseñar va a cambiar, va a ser diferente. Entonces, hay que ver el auditorio. Es diferente Pablo cuando habla a los romanos, es diferente Pablo cuando se dirige a los efesios, y ahora es diferente cuando se dirige a Colosas, porque la problemática es diferente, porque las personas que están componiendo la iglesia es diferente. Entonces, Pablo sí fue el que escribió esta crítica que le hacen al libro, no tiene razón, porque también recordemos que Pablo y Timoteo fueron los que escribieron. Y era como que Pablo dictaba y Timoteo empezaba a escribir. Y Pablo decía algo, decía: bueno, entonces vamos a plasmar la idea de esta forma. Es muy interesante, ¿verdad? Porque a veces algunos escriben como piensan, no sé si han visto, escriben la misma forma, pero escribir es totalmente diferente. Entonces no tiene razón esta crítica y vamos a ir viendo detalle por detalle, poco a poco, algunos puntos más sobre el trasfondo de esta carta. Pero yo creo que es relevante hoy día hablar sobre la herejía colosense para entender en su forma general, ¿ok? Una de las cosas que tenía esta iglesia o este contexto histórico era el ritualismo. ¿Qué se refiere el ritualismo? Como está aquí, estaba sujeto a esas reglas estrictas sobre los tipos de alimentos y bebidas permisibles, porque esto lo decía la ley y entraron judíos o cristianos judaizantes. Festividades religiosas, como lo va a mencionar en el capítulo 2, versículos 16 y 17, y es más, la circuncisión, que lo menciona en el capítulo 2, versículo 11, y capítulo 3, versículo 11. O sea, Pablo va a explicar que no necesitamos hacer estos ritos. Nadie te juzgue en comida o bebida o festividades o fiestas de luna. No, porque en Cristo ya no necesitamos esto, pero ellos exigían que la iglesia tenía que volver a practicar ese tipo de ritualismo. Segundo, el ascetismo. El ascetismo es esta filosofía legalista, si lo podríamos llamar, y que lo menciona en 2:21 y en el capítulo 2, versículo 23, es donde Pablo dice: ¿por qué dicen no tomes, no pruebes, no toques? Miren esa contradicción, ese tipo de legalismo que entraba, ¿no? Si hablamos del ritualismo que existía en esa época, hoy en nuestro contexto también existe este tipo de ritualismo y es curioso que a veces se disfrace en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo, Navidad, por ejemplo, ¿qué otra fiesta por aquí tenemos? No sé, el aniversario de la iglesia, ¿no? O sea, existe y a veces podemos caer en esto. Algunas personas me preguntan: pastor, ¿el viernes podemos comer carne o no podemos comer carne? Porque es pecado.
Bueno, son cuestiones que caen ahí, ¿no? Y Navidad, a Jesucito lo escondemos, no lo escondemos, lo sacamos el 24 en la noche. Es muy, muy interesante cómo hoy a veces caemos en lo mismo que estaba cayendo la iglesia de Colosenses, y vamos a ver cómo vamos a quitarnos todos estos rituales que a veces tenemos y vivir la libertad que tenemos en Cristo. Respecto al ascetismo, también hay personas así, ¿no? No te pongas tinte al cabello, no sé. No escuches esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no escuches reggaetón cristiano. ¿En serio, hermanos? Sí. No te pongas de moda con ese pantalón rasgado. O sea, a veces entramos en un punto, no tomes, no pruebes, no toques. Y vamos a ver a través de esta carta cómo podemos librarnos o entender de qué se trata la supremacía de Cristo, quién es Cristo. Pero es algo curioso también cuál era la herejía colosense. Querían adorar a los ángeles, y esto Pablo lo dice en el capítulo 2, versículo 18, la adoración a los ángeles. Ahora, créame, a través de la historia también la Iglesia Católica instituyó la adoración a los ángeles. Hoy se adora el ángel Gabriel, o el arcángel Miguel. Entonces, se creía que los angelitos en la Edad Media eran pequeñitos, como bebitos, ¿no? Con sus alitas, pero ahora es curioso que también algunos lo practican, y vamos a ver si adoramos o no adoramos de repente ángeles. ¿Cuál era otra parte de la herejía colosense? ¿Saben? Ellos menospreciaban a Cristo. Miren, cuando Pablo habla de ese énfasis de Pablo sobre la supremacía de Cristo, y básicamente capítulo 1, versículo 15 al 20 dice, en Él, por medio de Él. O sea, Pablo no permite que se menosprecie, que se lo ponga. Algunas personas dicen, la segunda persona de la Trinidad, no son iguales, pero llegar al punto de decir que Jesús no es Dios, llegar al punto de decir que Jesús es una creación de Dios. Vamos a ir viendo a través de esta carta cómo podemos nosotros sostener la deidad de Cristo y entender que sin Él nada de lo que nosotros vemos ha llegado a existir. Pablo dice, lo visible e invisible ha sido creado por medio de Él, y es a través de Él que se sostienen estas cosas. Cuando lleguemos a estos versículos vamos a entender y reforzar más la idea. Pero en la iglesia de Colosenses menospreciaban a Cristo, y esto era una falta, pero eso venía del gnosticismo. Otro de la herejía eran las ciencias ocultas. Miren, el gnosticismo se jactaba de tener esos conocimientos ocultos. En el capítulo 2, versículo 18, el énfasis de Pablo, capítulo 2, versículo 2 al 3, sobre Cristo, él dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo pone a Cristo como esta persona. Todo está en Él. Todo. Porque ellos decían, y hasta el día de hoy si tú hablas con un gnóstico, un día aquí en el Café Berea estaba hablando, y me decía, ¿tú sabes dónde estuvo Jesús desde los 12 años hasta los 30 años? ¿Alguna vez les han preguntado esto? Y tú respondes desde la Biblia y dices, la Biblia no lo menciona. Y el gnóstico me dijo, yo sí lo sé. ¿Dónde estaba? En Egipto. Se fue a casar con una sacerdotisa y tuvo sus hijos. ¿Y de dónde sacas esto? Escritura gnóstica. Se jactan de tener mucho conocimiento, y ellos creen que cuanto más conocimiento tengas, tu ser espiritual se eleva a un nivel, y tú quedas en un nivel muy bajo y ellos están en un nivel superior. Pues entonces el conflicto, era con Jesucristo. Si realmente Jesucristo había venido en cuerpo, en carne, porque el pensamiento gnóstico dice que la carne, la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces ellos decían que Jesucristo vino en espíritu, no pudo venir en carne. Ellos
decían y creían que cuando Jesucristo caminaba no dejaba huellas, porque era un espíritu. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo en los capítulos y los versículos que van a venir. ¿Cuál era el otro punto de la herejía colosense? Miren, la confianza en la sabiduría y en las tradiciones humanas. Capítulo 2, versículo 4 y capítulo 2, versículo 8, esos elementos de la confianza, de la sabiduría y las tradiciones humanas caían en dos categorías. ¿Cuáles eran? Las judías y las gnósticas. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que estamos viendo, básicamente el gnosticismo, judaísmo, si lo llamáramos, o cristianos judaizantes, entraron y habían ese desnivel. Epafras le dice a Pablo y Pablo empieza a desarrollar este libro que el día de hoy va a ayudarnos también a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay persona más cuestionada en toda la historia que nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos una buena cristología, un estudio de Cristo, si entendemos quién es Cristo, miren, vamos a poder también defender nuestra fe y afirmar nuestra creencia. Así es que, bienvenidos hermanos. Después de esta breve introducción, vamos a ver hoy día solo unos versículos. Los saludos de Pablo, vamos a ver, y las acciones de gracias. Desde el versículo 1 al 8 vamos a ir desarrollando. Pablo saluda a los cristianos en Colosas. Versículo 3, Pablo ora por los colosenses. Y del 4 al 8, Pablo y su acción de gracias. Versículo 1 vamos a leer. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Era normal que aquellas personas que escribían una carta en esa época, lo primero que tenían que poner era su nombre. Pero es curioso, ahora Pablo se menciona apóstol. Apóstol es una persona que ha sido enviada, pero dice por la voluntad de Dios. Recordemos que quedaron solo 11 apóstoles porque Judas, después de traicionar al Señor, no se arrepintió y se fue y se ahorcó él mismo. Eso lo encontramos en los evangelios. Entonces se considera a Pablo que él fue llamado. ¿Y cuándo fue llamado Pablo? La Biblia nos menciona que cuando estaba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, el Señor se le presentó en persona. Estos 12 apóstoles entonces son reconocidos por la iglesia en ese tiempo, y para ser apóstol de Jesucristo tenía que haber visto a Cristo. Y es donde les he narrado que él vio a Cristo, que tenían que ser testigos, no solo de su vida, sino de su resurrección, de su muerte. Y Pablo dice, sí, se me presentó y soy testigo también, no solo de la vida, la muerte y la resurrección. Y otros apóstoles también tenían que ratificar el llamado, y Pablo fue varias veces, en varios libros, ratificado como apóstol por los otros apóstoles. Y luego dice el hermano Timoteo. Entonces, hoy algunas personas preguntan, dicen, ¿existen esos apóstoles como el apóstol Pablo hoy? ¿Cuál es la diferencia entre esos apóstoles que salen por los canales de televisión y se hacen llamar apóstoles? ¿Han visto? Y traen la unción del globo, por ejemplo. Serio, hermanos. Traen la unción de la riqueza. A punta de patadas te meto al cielo, dicen, ¿no? No sé, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Son apóstoles, apóstolas? ¿Cuál es la diferencia? Miren, no hay más personas en el mundo como esos 12 apóstoles que nosotros miramos en la Escritura. No lo hay, no lo hay. La Biblia menciona que esos ministerios tuvieron un propósito, escribieron las cartas, escribieron las epístolas, escribieron el Nuevo Testamento, y ya tenemos el día de hoy. Y si queremos entender qué significa la palabra apóstol, la palabra apóstol significa elegido y enviado por Dios como misionero o embajador. Un misionero, porque viene del griego apóstolos, uno que ha sido enviado, vendría a ser un apóstol, pero no es un título, es un don, es un ministerio, es un regalo que el Señor ha dado.
Y casi nadie de los misioneros se hace llamar apóstoles. Hoy, aquellos que salen por la televisión se hacen llamar como un título, como un rango, ¿no? Porque ya, miren, obispo, ministro, pastor me quedó chico. ¿Ahora qué me voy a llamar? Apóstol. Por ahí hay personas que ya no solo quieren ser llamados apóstoles, ¿no? Quieren ser llamados querubines. Han subido de título a serafín, hermano. Entonces, no existe y no hay, y no sean confundidos por esto. Uno que ha sido elegido y enviado como un misionero, un embajador, ese es un apóstol. Por eso Pablo decía, por la voluntad de Dios, él significa que fue designado por el Señor. No fue un asunto de aspiraciones personales, no fue un asunto de que empecé, miren, lo más bajo, ahora estoy en la cúspide. Nunca ha sido el gobierno de la iglesia de parte de Dios hacer esto. Versículo 2, vamos a ver. Dice el texto, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Esto es curioso, este saludo, ¿no? Santos y fieles. Yo les preguntaría en esta noche, ¿cuántos santos hay en esta noche, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ahí está algunos, pero las santas creo que han dicho, ¿y los santos? Los varones no han dicho nada, hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Seremos santos o no seremos santos? Cuando Pablo está refiriéndose a santos, está hablando de nuestra santidad posicional. Esta santidad que viene cuando nosotros hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestra vida y le hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado plenamente en Él, dice la palabra del Señor que somos santos. Llegamos a ser santos no por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo. Eso es la santidad posicional. La santidad práctica es el día a día en el cual tú entiendes que entiendes primeramente quién eres en Cristo. Si tú entiendes que eres santo, vas a vivir como un santo. Pero si tú no entiendes que eres santo, vas a vivir como ¿quién? Alguien que no tiene temor o respeto al Señor. Porque la santidad viene y parte de lo que nosotros somos, no de lo que nosotros hacemos, sino por lo que somos, en consecuencia hacemos lo que hacemos porque ya somos santos. No es que haciendo llegamos a ser santos, sino es por lo que ya somos. Ya se confundieron. Es como algunas personas cuando viajo me dicen, ¿y cómo es el rocoto relleno? Y yo siempre les bromeo, les digo, el rocoto relleno es un picante, ¿no? Un fruto, hay que sacarle bonito la avena, porque pica demasiado, le ponemos el relleno. Pero se dice en Arequipa que el arequipeño come todo el rocoto, hasta la tapita que se pone. Ese sí es un arequipeño. El que no es arequipeño, saca la tapita y come el relleno. Entonces mejor te doy relleno y para que te doy rocoto, pues, ¿no? Tanto trabajo que ha sido. Pero ellos dicen, debe de picar. Si pica y te adormece los labios hasta la nariz y te sale hasta los moquitos, ¿no? Y lloras, la lengua se te queda adormecida. Dicen, pero qué absurdo, dicen ustedes. Eso es masoquismo, me dicen. Y yo le digo, pero es que el arequipeño come rocoto. ¿Por qué? Porque somos arequipeños, pues, ¿no? Nos han criado, nos gusta. Entonces, no sé si sirve bien el ejemplo, pero es que yo debo de alejarme del pecado, porque la palabra santo es separado para un propósito mayor. Yo debo de entender que soy separado del mundo, separado del pecado, separado de este sistema del mundo. ¿Por qué? Porque ya yo soy santo posicionalmente, santo, declarado por el Señor. Por lo tanto, simplemente tengo que actuar como santo. No me hace santo el actuar, sino es porque yo soy santo, empiezo a actuar. Si yo no entiendo que soy santo, como digo, y si yo sigo creyendo que soy un pecador, voy a seguir viviendo como un pecador. Por eso el arrepentimiento tiene que comenzar aquí en la cabeza, pues, ¿no?
para que llegue al corazón, para entender realmente que eso es pecado. Si yo no creo, hermanos, que la borrachera o digamos o cualquier vicio es pecado, nunca va a cambiar mi voluntad, mis deseos no se van a ser controlados. Porque si yo sigo creyendo que eso no es normal y no hay problema, pues no estoy entendiendo quién soy santo. Y Pablo dice, ustedes son santos y ustedes son fieles. Y la fidelidad viene justamente con esto. A pesar de las pruebas, a pesar de dificultades, nos mantenemos firmes en la decisión que nosotros hemos hecho un día. Es increíble Pablo cuando dice hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo no había plantado esta iglesia. Pablo quizás ni los conocía, no se sabe el texto, pero los llama hermanos. Porque esto es lo que hace en Cristo, en el Señor, somos una familia. Y cuando termina este saludo, dice que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Hace una mezcla, porque hay judíos y gentiles. ¿Saben cuál es el saludo de los judíos? Shalom. Cuando vayas por allá, apenas te vas a saludar a un judío, le vas a decir shalom. Pero si encuentras un griego, un gentil, ¿qué le ibas a decir? ¿Shalom? No. ¿Sabes qué le decías? En el griego sería el charis. O de ahí viene el carisma, ¿no? Charis, charisma, carisma. ¿Cuál sería? Gracia. Entonces lo saludabas y le decías gracia. Y te despedías, le decías gracia, la gracia sea contigo. Pero cuando era un judío, shalom, shalom. Y Pablo hace esta mezcla. Gracia y paz sea con ustedes. En nuestro contexto sería, ¿qué tal? No sé cómo se saludan ustedes. Estados Unidos, what's up? What's up, man? En Inglaterra, how are you doing, mate? No sé, ¿no? ¿Qué tal, mate? Los australianos, creo, no sé. Pero el asunto es esto. Gracia y paz, y termina su saludo. Entonces, recordemos, hermanos, santos posicionalmente en los méritos de Cristo y fieles por la perseverancia de ser salvos. Porque nosotros perseveramos porque somos salvos. No perseveramos para llegar a ser salvos, porque eso sería otra vez en las obras. No, perseveramos porque ya somos salvos, por eso somos fieles. Versículo 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso, Pablo no los conocía mucho, pero oraba por ellos. Tenía tiempo, estaba en la cárcel, pero también menciona la supremacía de Cristo y al Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser una carta teológica, diríamos, hermanos, así. Vamos a ir poco a poco para ir asimilando todos estos versículos. Versículo 4. Pues hemos recibido, Pablo dice, noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Miren, ¿cuáles eran las características de estos cristianos? Su fe en Cristo Jesús. ¿Qué más? El amor ¿por quién? Por todos los santos. O sea, dos cosas, grábenselas. Versículo 5 dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. ¿Qué otra característica vemos aquí? La esperanza. Pero no es una esperanza como el sentido de que, ay, espero que mañana den el partido, no sé. Espero que mañana no corten la luz y no. No, esta es una esperanza. Pablo dice que está reservada para nosotros, ¿dónde? En el cielo. Ya sabían de ustedes de esta esperanza por la palabra de verdad. Pablo está hablando tres cositas que son muy importantes en la vida del cristiano. ¿Saben cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Pablo ya había mencionado anteriormente, antes en Primera de Corintios, ustedes recuerdan el capítulo 13, versículo 13, estos tres énfasis sobresalientes del cristianismo. Y yo te preguntaría a ti, ¿no? ¿Cómo está tu fe?
cómo está la esperanza, cómo está el amor. Porque son tres características que debe de haber en la vida del cristiano. Pero también Pablo, conociendo la corriente gnóstica, no menciona el conocimiento. Aunque ellos dicen, sí conocían, mire, ustedes ya supieron por el Evangelio, de verdad, pero no es solo el conocimiento. Y justamente por esa herejía que había al respecto, no lo menciona. Pero hay que entender un principio, hermanos, que no es lo que uno sabe lo que otorga salvación, sino es a quién conoce y quién es el objeto de su fe. O sea, no es solo conocimiento, no es la fe que simplemente cree, es la fe que confía, es la fe que deposita su confianza absoluta al objeto de mi fe, y es Jesucristo. Porque hay personas que dicen, pero uno puede tener fe en una piedra, o fe en el sol y el sol le va a sanar, porque al final todos creemos en el mismo Dios y es la fe. No, no tiene nada que ver. El sol no dio su vida por ti. La roca no dio su vida por ti. O sea, no es fe en cualquier cosa, no es fe en cualquier persona, no es fe en cualquier filosofía, es fe que nos puede salvar en un Salvador que se llama Jesucristo y que dio su vida en rescate por nosotros. Entonces no solo es conocimiento, es quién es Él y quién es el objeto de nuestra fe. Por esto no lo menciona a propósito, porque el conocimiento no salva, hermanos. Es la fe del arrepentimiento que nos va a salvar. Esto es muy importante porque conocer a Cristo es conocer a Dios. Vamos a reforzar lo que está queriendo decir Pablo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y vamos a leer, dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, dice, mediante que la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Los gnósticos decían, nosotros conocemos, sabemos, el conocimiento que tenemos es supremo y conocemos los misterios, pero Pablo dice, la esperanza, su salvación está reservada en el cielo. Y bajo esa esperanza, bajo la salvación, ustedes han recibido una herencia. No solamente es la salvación, hermanos, porque esto es la gracia, ¿no? No solamente es que nos libra del pecado, no solamente es que nos otorga el perdón, no solamente es que nos otorga la salvación de esa condenación, sino que te da una herencia. ¿Puedes entender esto, hermano? Es una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, o sea, eres heredero. ¿Qué hemos hecho nosotros para ser herederos? Porque supuestamente un heredero es un hijo. Y es donde funciona la adopción, o sea, hemos sido adoptados. ¿Por lo que hicimos? No, por lo que otra vez Jesús hizo. Nosotros tenemos la salvación y nuestra esperanza no es como la esperanza del mundo. Por eso es que cuando un cristiano parte con el Señor, no es algo como decir un cliché, ¿no? Porque todos los hoy día conocidos como panteoneros, no sé si ustedes los han visto, que son personas que viven ahí o trabajan en los panteones y se lo saben de memoria, ¿no? ¿Qué dicen? Nuestro hermano no se ha ido, ¿no? No es un adiós, es un hasta luego, pero lo dicen porque es un cliché nomás, pues. Pero en el cristiano es una seguridad basada en una esperanza firme, una esperanza viva, no es una esperanza así de memoria, o porque se tenía que decir, y se dijo, por ahí le dicen, ¿no? No, es una esperanza viva. Así que si tú un día partes con el Señor, hermano, recuerda, vas a estar con Dios, con Jesús, inmediatamente. Así que si alguna vez tú te encuentras, hermanos, en pruebas, o alguna vez tengas dudas, recuerda
tu destino. ¿Sabes cuál es? El cielo. El cielo es el lugar donde tú vas a estar. El cielo es el lugar que te espera. Porque no estamos creyendo en vano. Hay una esperanza viva. ¿Cuándo va a ser mostrada, explicada? Va a llegar en su momento. Pero por lo que sabemos y lo entendemos, lo que dice Pablo, hoy esa salvación es segura en Cristo Jesús. Versículo 6. Ya voy a terminar. Hasta el 8 vamos a estudiar. Esa salvación dice que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo ¿dónde? En todo el mundo. Como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron que la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Este versículo me llama mucho la atención, porque dice que el evangelio está dando fruto y está creciendo. Y ellos recibieron la gracia y la comprendieron plenamente. El evangelio, una vez más, hermanos, tiene que dar fruto. La palabra de Dios tiene que dar fruto en tu vida. ¿Cómo vamos a dar fruto? Jesús mismo lo dijo, separados de Él, nada podemos hacer. Si nuestra vida no está dando fruto, deberíamos preocuparnos. Porque la palabra de Dios no es solo para nuestra información, ¿sabes, hermano? La palabra de Dios también es para nuestra transformación. O sea, no solo es para que, qué chévere, me gustó escuchar y ver el mapa de Colosas y entender que fue Epafras y que fue Pablo, pero ¿qué más? Ahí no queda todo. Te estoy hablando de principios, la santidad, la fidelidad. Tiene que haber una transformación, porque esto es lo que hace cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hermanos, nos regenera. Ya no somos lo que éramos antes. Eso es un proceso, la santidad práctica, pero tiene que haber esa transformación. Pablo elogia, dice, ustedes conocieron el Evangelio y ese Evangelio dio frutos. Ustedes entendieron de la gracia. Qué bueno, y la entendieron realmente la gracia. Entendieron el Evangelio. ¿Cuál sería la transformación por medio del Evangelio? Como dice Pablo. Primero, un cristiano, un hijo de Dios, que ha entendido el Evangelio y la gracia, tiene un propósito cambiado. O sea, esta pregunta existencial, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Para el cristiano ya no hay esto. Porque ahora hay un propósito en nuestra vida que ha sido cambiado. Yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito en este mundo? ¿Ya has entendido? ¿Ya has encontrado? ¿Cuál es tu propósito aquí en la iglesia? ¿Ya has entendido? ¿Ya has comprendido? Si alguien me dice, mi propósito es casarme. Bueno, eso no es un propósito, ¿no? Eso es parte de la vida, ¿o no, hermanos? Al final nos casamos o no nos casamos. Bueno, mi propósito es tener un negocio. Bueno, esa es una meta, eso no es un propósito. Bueno, voy a terminar la universidad, esos son objetivos que tenemos, pero ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿para qué? ¿Por qué has conocido el Evangelio? ¿Para qué has nacido en ese lugar? ¿Para qué estás en la iglesia? Esto debe llevarnos a reflexionar sobre la transformación por medio del Evangelio, entendiendo nuestro propósito. Si no entiendes tu propósito, aquí en la iglesia, aquí en el mundo, aquí en tu familia, aquí en Arequipa, o donde el Señor te haya puesto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Segundo, cuando hay el propósito, hay una nueva dirección. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde caminas? Si alguien me dice, bueno, a donde la vida me lleve. Dios mío, tú no tienes propósito, pues. Ya veremos, la clásica, ¿no? Peruana. Ya veremos, no tienes propósito, no has entendido, no ha habido un cambio en tu vida. Ahora hay una diferente actitud. Si antes tendrías esa sangre RH vengativa, hoy día no la tienes, ¿no? Si te enojabas con todo el mundo, pues ahora no, porque reflejamos la imagen de Cristo. Eso es lo que produce la transformación. El Evangelio va dando frutos en mi vida.
lo cual me lleva a una conducta transformada. Ya no soy la persona que era antes. Pero te pregunto, hermano, ¿está dando fruto el Evangelio para otros a través de tu vida o de su vida? ¿Está dando frutos? El punto está en entender el propósito. Si antes tú me decías, yo existía ¿para qué existías? No sé, para ser feliz. Bueno, eso no es un propósito, pues, ¿no? Entendí en mi vida el propósito por el cual el Señor me había dado, pues, la vida, estar aquí en Arequipa. Ustedes saben que yo no quería estar aquí en Arequipa. No he deseado hacer ministerio en Arequipa, pero entendí el propósito por el cual el Señor quería que yo haga algo. Y era y es simplemente que a través de conocer este propósito, Él sea glorificado. Somos llamados para la alabanza de su gloria, hermanos. Pero si tú no entiendes tu propósito, va a ser bien complicado que podamos seguir viendo una transformación. Y por lo menos esta noche es muy interesante si puedes salir con un propósito, ¿no? ¿Sabes cuál sería tu propósito a partir de hoy? Que en estos días o meses encuentres tu propósito. Entonces, ¿qué está hablando? Pues que si no sabes, por lo menos sal con un propósito, o sea, sal con algo definido, algo claro. Nosotros teníamos que hacer un cuadro. Queremos empoderar a otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de capacitaciones, a través de conferencias o seminarios. Y es por eso que eso es uno de los propósitos que yo tengo en la vida. Queremos evangelizar, plantar iglesias, hacer misiones. Eso es uno de los propósitos. Ayudar al más necesitado. Y ahí está nuestro propósito. Ahí tenemos el proyecto para niños de Wiñaspay. Y en medio a eso, nuestra dirección de vida se cambió. La actitud cambia y la conducta cambia. Porque si yo no encuentro qué es lo que Dios quiere, pues la transformación no va a suceder. El Evangelio no va dando frutos en mi vida. Si tú piensas que tu propósito es venir a la iglesia 2 veces por semana, yo digo, no lo es, hermano. No lo es. Para eso no hemos sido salvos. Para eso el Evangelio no ha llegado a nuestra vida. Por eso te podría ayudar a entender tu propósito, pero salen esta noche pensando, en estos días, en estos meses, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué me has salvado? Por lo menos para bendecir a otros, ¿cómo lo estás haciendo? Para evangelizar, entonces, ¿cómo lo estás haciendo? Para enseñar la Biblia, entonces, ¿cómo se está cambiando tu propósito? ¿Cómo estás cambiando tu dirección? Si tú dices, yo quiero enseñar la Biblia, pero te pasas todo el tiempo leyendo novelas, leyendo otros libros, digo, no has encontrado, ese no es tu propósito. Es un deseo que has tenido en el corazón, porque nosotros vivimos bajo el propósito que es darle la gloria al Señor. Y cuando yo defina, te animo, hermanos, y vas a ver los frutos del Evangelio en tu vida, como ellos lo encontraron en la iglesia de Colosenses. 7, voy a terminar. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Miren, Pablo halaga a Epafras. Epafras, como les dije, fundó la iglesia de Colosas mientras Pablo estaba viviendo en Éfeso, y eso lo dice Hechos 19:10. Epafras también se menciona en Filemón, capítulo 1, versículo 23, lo cual nos hace pensar que la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Cuando lleguemos al momento de estudiar Filemón, vamos a reforzar esta idea. Versículo 8. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. O sea, Epafras sabía quiénes eran los de Colosas. Sabían que el amor no era algo como una canción, ¿no? El amor es cantar, no. El amor viene ¿de qué? Del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. No dice frutos, dice fruto. Y lo demás son las características del amor: paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Templanza, hermano, no tempanza, no. Templanza.
Todo eso son características de este fruto llamado, ¿sabes qué? Amor. Pablo lo dijo en Corintios 13. El distintivo de un cristiano debe ser el amor. Pero ojo, la Biblia habla del amor como una acción y una actitud, y no es solo una emoción. No es como dice, te amo hermano en el amor del Señor, y detrás no tengo bondad, no tengo paciencia contigo, no tengo templanza. El amor debe ser una característica también en la vida del cristiano, y el amor es el resultado de nuestra nueva vida en Cristo. Claramente, Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo, por medio hemos recibido su amor, y eso podemos transmitirlo. Y Corintios 13 nos dice, y ahí si estamos recordando el Evangelio produciendo frutos, transformando nuestra vida, debería cambiar el amor. No solo que recibo el amor de Dios, sino que transmites el amor de Dios a otras personas. Pablo dice, yo escuché de su amor. Y el amor, hermanos, otra vuelta, repito, es acción. Y el amor es una actitud, una decisión que yo tomo. Y el amor que está hablando es ese amor ágape, el amor incondicional, que no da para esperar recibir algo a cambio, simplemente da porque Dios es amor y Él quiere dar. El amor simplemente se expresa con dar. Y esta debe ser nuestra característica. Conclusiones finales. Número 1, como hemos visto, la salvación no solo viene por conocer de Jesús, sino por confiar plenamente en su vida, muerte, sacrificio y resurrección de Él. No solo conocer. Varias veces les he dicho, si yo solo conozco nivel demonio, pues no, porque los demonios tiemblan, creen en Dios y tiemblan, pero no son salvos, no ponen su confianza absoluta. Número 2, la fe, la esperanza y el amor siempre deben de caracterizarnos. ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Cómo está la esperanza viva? ¿Y cómo está el amor? ¿Estás amando como Cristo amó? ¿O estás amando simplemente de labios y no de hechos? Número 3, la transformación de nuestra vida por medio del Evangelio, hermanos, viene al entender el propósito para el cual he sido creado. Y he sido creado para la alabanza de su gloria. Si queremos hablar un día de cómo puedo encontrar realmente, a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Qué es lo que si te ayudaría un poco más? Porque algunos los veo así. ¿Cómo voy a encontrar el propósito en estos días de Dios para mi vida? Yo te diría, ¿qué te indigna de este mundo? ¿Qué te enoja? ¿Qué te molesta, hermano? Piensa un momento. Tú dices, los niños, o las mujeres, o la violencia, o lo que está pasando ahí, ¿qué te indigna? Lo segundo es, ¿qué te alegra? ¿Qué te traería felicidad? ¿Sí? Y lo tercero, ¿en qué te gustaría invertir tu vida? ¿Es eso que te enoja o que te alegra, que te gustaría invertir tu vida? Más o menos para que te ayude. Yo les dije, ¿por qué empezamos Wiñaspay? Porque me enojaba y me indignaba ver a esa niña que dijo, lléveme a su casa, pastor. Que no se acabe la escuela bíblica, lléveme a su casa. ¿Y qué me alegraba? Ver a esos niños sonriendo, tener un hogar, tener una familia, que puedan disfrutar, que tener un tiempo donde puedan ser enseñados. Y ahí es donde quiero invertir mi vida, ahí quiero invertir, ayudando a la niñez, ayudando. Más o menos quiero ayudarlos. Pero el propósito por el cual ustedes hoy día deben salir es que en los próximos meses busquen su propósito. Vamos a orar y vamos a dar